de vivir una vida. ¿Recuerdan el discipulado? ¿Usted es salvo de qué? De la condenación. Salvo de toda condenación eterna. Salvo de una condenación eterna. Y acá cuando dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay. No hay ninguna condenación eterna. La pregunta que hemos estado respondiendo era eso. ¿Dónde pasará usted la eternidad? ¿Dónde pasará usted la eternidad? Pero yo no estoy seguro que hay eternidad, usted puede decir. ¿Hay vida después de esta vida? No puede ser. Sí, hay vida después de esta vida. Jesús mismo lo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. A su nombre. Pues nosotros también vamos a estar con Él. Voy pues a preparar lugar. Él está preparando una morada para nosotros, para vivir con Él toda la vida eterna. Después de esta vida, sí hay otra vida. La Biblia nos enseña eso. Pero acá dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están. ¿Y qué hay aquellos que los que no están? Eso es grave, ¿no? Acá la palabra de Dios nos habla en el capítulo 8, por eso es importante. El capítulo 8, hermanos, del libro de Romanos, es el capítulo más grandioso de todo este libro, de toda esta serie. Es el capítulo más hermoso. Y decimos que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Toda esta Biblia, toda esta palabra es un libro inspirado por Dios. En el Romanos 8 es el diamante de esta inspiración. A su nombre. Romanos capítulo 8 es el diamante que hay en este hermoso libro. Algo así como el árbol de vida en el jardín del Edén. Algo así. El Romanos 8 es un capítulo especial, esencial, porque enfatiza al creyente a vivir y andar bajo la guianza del Espíritu Santo. Estamos hablando de una persona que ya ha nacido de nuevo. Usted sabe lo que significa nacer de nuevo. Algunos están en discipulado, ya saben, han escuchado, han estudiado. Y en la lección número 5 que hemos empezado el jueves, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y ahí nos relata una historia de Jesús cuando conversa con un hombre llamado Nicodemo. Y como él era maestro de la ley, era un rabí, él pensaba que ya estaba dentro del reino, pero Jesús le dice, no, ni siquiera puedes ver el reino, porque para ver el reino, o para entrar en el reino, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua. Tienes que nacer del Espíritu. Entonces, ya algunos creyentes han hecho los dos primeros nacimientos. 3 nacimientos: nacer del agua, nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu. Y cuando hablamos de Romanos 8, estamos hablando de eso, de nacer del Espíritu. A su nombre. Usted como ser humano, llámese Juan, Alberto, Roberto, de repente Lucy, como sea, usted tiene cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Somos tripartitas, digamos. Cuerpo, alma y espíritu. Como cuerpo, usted sabe que el cuerpo al polvo va a volver. El espíritu que Dios nos dio, ese espíritu volverá a Dios. Pero nuestra alma será un camino, hay 2 caminos, bien a la vida eterna con Dios o a la condenación eterna con Satanás.
Pues al alma no pueden matar, así dice, tener temor al que puede matar al cuerpo, bueno, pueden matar, pero al alma no pueden matar. En el alma están los pensamientos, las emociones, los recuerdos y todo eso. Entonces aquí cuando Romanos nos habla acerca de cómo tenemos que vivir, le dice al creyente: tienes que vivir y andar bajo la guianza del Espíritu. Estamos hablando un poquito de eso cuando Jesús le dijo a Nicodemo: así como el viento, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es el mover del Espíritu. Y Nicodemo estaba maravillado que le diga todas esas cosas porque no entendía. Tú que eres maestro de la ley, ¿no sabes esto? Este será de sí. Como maestro, ¿qué estás enseñando entonces? Nicodemo se queda muy sorprendido por eso, y al final Jesús le habla y le dice: mira, veamos un ratito, mire cómo le dice Jesús. Aparentemente un hombre moral, aparentemente un hombre sin tacha, pero como Jesús conoce los corazones de los hombres, Jesús le dice en este versículo, el 19, 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Acá le está diciendo a Nicodemo: cuidado con tus obras. Tú estarías en la luz, pero el que cree, el que cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pobre Nicodemo, le está dando un jalón de oreja a un maestro de Israel. Es necesario, así como Moisés levantó una serpiente para que la gente vea por fe, es necesario que ahora el Hijo de Hombre sea levantado para que la gente vea en Jesucristo por fe y sea salvo. A su nombre. Jesucristo estaba hablando con él. El Hijo, el unigénito, estaba hablando con Nicodemo. Él estaba totalmente sorprendido. Y él pensaba que nacer de nuevo él tenía que entrar al vientre de su madre y nacer. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Y Jesús le dice: bueno, así es. Cuando un hombre se deja mover por el Espíritu, tienes que buscar a Dios en el Espíritu. Muy bien, puedes tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha historia de repente, pero eso no es suficiente. Necesitas entrar en el Espíritu para que la única manera que tú puedes hablar con Dios es a través de tu Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. No podemos hablarle con nuestro cuerpo, con nuestra manera de ser, cuerpo, alma y espíritu. La manera como hablas es a través de tu espíritu de Dios, porque eres espíritu. Y Nicodemo estaba maravillado de eso. Pero acá le está diciendo al Señor Jesucristo: tus obras serán malas, porque todo aquel que hace lo malo, pobre Nicodemo, qué maldad estaría haciendo, el maestro de la ley. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Acá está la luz contigo y tú no quieres que se te muestre. Nicodemo, no tienes otra cosa más que creer. Para entrar al reino tienes que creer y evitar esa condenación eterna que tú piensas que haces. Y dice la palabra acá: y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad. Pobre Nicodemo, no había verdad en él. Aparentemente, como los demás fariseos,
fariseos hipócritas, le dijo un momento Jesús a ellos, porque ustedes dicen una cosa y hacen otra cosa. Bien fuerte, en el momento que Jesús vino, estaba una corrupción tremenda, el gobierno romano, una corrupción tremenda, los sacerdotes mismos corruptos. Y lo demuestro porque los sacerdotes habían pagado a los soldados para que digan, y los discípulos eran venido y se han llevado el cuerpo, toma, acá está la plata. Así estaba la situación. Jesús llegó en esos momentos más difíciles. Y algunos estaban temerosos porque ellos pensaban que este hombre iba a destruir a Roma. Y algunos dijeron, no, señor, es peligroso, hay que matarlo. Hay que matarlo. Entonces está creando una revolución total. Es muy peligroso. Tiene nuevas filosofías, nuevos pensamientos. Que tenemos que amar al enemigo. ¿Qué es eso? No, el enemigo es el enemigo de nosotros. Y este es uno de los enemigos. No puede estar vida. No. Molesta al imperio romano. Bueno, en esas circunstancias estaba Jesús. Y Nicodemo allí, con Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, no hay condenación eterna. Pero los que no están, ya han condenado están, porque no quiere venir a la luz, quiere seguir viviendo en su pecado, quiere seguir viviendo en las tinieblas. Y Jesús le amonesta, duro, aquí a Nicodemo. Tú como maestro de Israel tienes que vivir, entrar en el Espíritu, buscar a Dios en el Espíritu. Como le dijo Dios a la mujer samaritana, Jesús a la mujer samaritana. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En este vamos, Nicodemo, no había verdad. Estaba igual que los demás fariseos. Pero invita a buscar a Jesús. Qué importante es eso, aquel que busca a Dios. Él vino a buscar porque dice, yo estoy seguro que si Dios no está contigo, no harías las señales que tú haces. Hay algo en ti que yo no quiero saber. Y él estaba bien enterado de la señal que convirtió el agua en vino. A los pocos días después se sanó Jesús a un paralítico. Él estaba enterado de esas señales. Estaba enterado que Juan bautizaba y que Jesús también bautizaba. Y Jesús le dice, tienes que nacer del agua también. Tienes que bautizar, cambiar tu manera de pensar. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Hijo unigénito que envió Dios del cielo, que envió a la tierra. Nicodemo estaba perdido, maravillado. ¿Y quién mejor podría hablar del cielo sino aquel que estuvo en el cielo? Jesucristo mismo. Él estuvo en el cielo. Él tenía todo el derecho y toda la autoridad de hablar del cielo. Y es cierto. Estuve en el cielo, pero también estoy acá. Nicodemo no tuvo más que aceptar ser discípulo de Jesús. ¿Cuál es tu decisión ahora? ¿Piensas de Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Piensas que Él es un personaje histórico nada más? ¿Piensas que de repente, porque ya sabes las enseñanzas que nos dan acerca de Jesús? Y algunos que enseñan que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero. A veces nos enseñan eso. Si usted lee la palabra, usted encuentra allí en Colosenses que Jesús murió en una cruz. Fue llevado todos nuestros maldades a la cruz, dice la palabra. Tremendo. Entonces nosotros tenemos que estar bien abiertos nuestros ojos. Y a cada palabra del Señor, los que no
¿Qué significa estar en Cristo? Significa que Jesucristo es mi Salvador. A su nombre. ¿Salvador de qué? De la condenación eterna. Jesucristo nos salvó de nuestros pecados, maldades, iniquidades. Y Él dio su vida por nosotros. Nosotros teníamos que estar allí. Pero Él dio su vida para perdonarnos todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Y los que no están en Cristo Jesús no tienen a Jesús como Señor de su vida. No tienen a quien pueda dirigir su vida. Usted sabe que el hombre tiene libre albedrío. Usted puede escoger el bien y el mal. Usted puede escoger a Dios o a Satán. Usted tiene libre albedrío, puede decidir lo mejor aparentemente en usted. Pero en la lectura que vimos, Job capítulo 22, vuelve a tener amistad con Dios, con tu Creador, y te irá bien. Vuelve al Omnipotente. Él es quien te dará la paz que tú quieres, que tú anhelas tener. Y Jesús dijo: mi paso duermo, mi paso duermo, como el mundo la da. Esa paz que muchas veces queremos tenerla, ese vacío que hay en nosotros, no sabemos cómo llenarla. Jesucristo es la solución. Y cuando Él viene al hombre, no es que estoy hablando de que todo va a ser color de rosa. No, habrá momentos malos, habrá momentos difíciles, como todos, pero en esos momentos malos, en esos momentos difíciles, vamos a estar solos. Jesucristo va a estar contigo. El Señor te va a ayudar en esos momentos difíciles, porque esa es la promesa: yo estaré contigo. Pasaremos ese momento difícil, pero la promesa es eso: Él estará con nosotros. Pregunto, ¿alguna vez te va a fallar? ¿Alguna vez nos ha fallado? Nunca nos ha fallado. Él es nuestro mejor amigo. ¿Sí? Los que están en Cristo Jesús aceptan que Jesús es su Señor, que Él es mi Salvador. Acepto que Jesucristo es quien gobierna, quien debe gobernar mi vida. No como yo quiero, sino como Dios quiere. Y ese es el problema muchas veces del hombre: el pecado, el egoísmo. Su ego no le permite acercarse a Dios. Dijimos en la mañana, el niño nace con necedad, con ese pecado, pero la disciplina le alejará al niño de esa necedad. Nacimos así, con maldad, fui formado, dice la Biblia. En maldad he sido formado. Crea en mí un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de mí. Esa es la razón del penitente. David se arrepiente y reconoce su pecado. La primera palabra del Evangelio es: arrepiéntete de todas las cosas malas que has hecho. Yo no he hecho nada malo, puede usted decir. Pero ¿cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos calumniado? Hemos juzgado mal. ¿Cuántas veces hemos desobedecido los mandamientos de nuestro Señor? Los 10 mandamientos. Hay mucho de qué arrepentirnos. Y Nicodemo hizo eso. Desde ahí él se convierte en un discípulo de Jesucristo. Pero Jesús va un poquito más allá, y dice: tienes que andar en el Espíritu.
Los que están en Cristo Jesús, Jesús ha borrado toda acusación que Satán puso contra ti. Satán es el acusador. Apocalipsis dice que es el acusador de los hermanos. Y Satán te acusa. Mira, este hombre está pecando. Mira, este hombre está... Él es acusador. Pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas, el acusador cae perdido una vez más. ¿A quién tienes que confesar? A Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y nosotros, a Él. Los que están en Cristo Jesús, Jesús borró la condenación de los pecados pasados. He aquí todas son hechas, los pasados están. De modo que los que están en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que estar dentro, tenemos que estar agarrados de Él. No a medias, no ver de lejos como lo hizo Nicodemo. Lo quería ver de lejos nada más. No, tenemos que estar dentro. Agarramos a David. Y no seamos pámpanos, porque los pámpanos se secan. Tenemos que estar agarrados a la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús quitó toda culpabilidad de los pecados pasados y presentes. Esos pecados que usted comete hoy en día, Él lo borró. Y si usted va a cometer otros pecados más, ya sabe la verdad, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero no por eso usted va a seguir pecando cada rato. Con Dios no se puede jugar. Dios es un Dios justo. No podemos jugar con Dios. Los que están en Cristo significa que tú tienes que ser uno con Él. Uno con Jesús. Agarrarse de Él. Dejar a la familia. Dejar que Él sea tu cabeza. A su nombre. Dejar que Jesús sea tu cabeza en el hogar. Tú eres cabeza en el hogar, en tu familia. Tú eres cabeza aquí. La esposa dice que reconozca que Él es cabeza, está bien. Pero si tú como cabeza en el hogar no tienes una cabeza que es Jesucristo, no esperes que tu esposo se sujete a tu cabeza. Así funciona. Va a haber gozo y armonía en el hogar cuando el varón, como cabeza, tiene que estar sujeto a su cabeza, que es Jesús. Los que están en Cristo Jesús, deja que Jesucristo sea cabeza de esa casa. Los que están en Cristo Jesús es una unión espiritual, es una unión de mi espíritu con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de los creyentes. Somos una familia en Cristo Jesús, ¿verdad? Usted al comienzo se saludó con una persona, usted se saludó con bendición. Eso es espíritu de creyente, de amistad, de familiaridad. Debe firmar en el cuerpo de Cristo, porque somos uno en Cristo Jesús. Nos amamos unos a otros, oramos unos por otros, porque somos una familia en Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro Padre? Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano, el Espíritu Santo es mi guía. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pues esta unión, hermanos, no es una posición que ha mejorado, digamos, sino es un resultado de esa unión, es una transformación que usted tiene. Es una transformación
completa en el Cristo. Porque muchos podemos mejorar. De repente, por llevar una receta médica que te dice no tienes que fumar porque te hace daño. No tienes que comer esto porque te hace daño. Podemos mejorar. Pero no se trata de eso. No se trata de tener una transformación. Digo usted, metamorfosis. Metamorfosis. ¿Qué quiere decir esto? Una transformación de gusano a mariposa, ¿verdad? Sí. Ese es el cambio que Dios quiere en nosotros. Y esa decisión no la voy a tomar yo. Tampoco yo. Él puede hacerlo. Pero como tú tienes libre albedrío, Él te ha dado libre albedrío, esa decisión no tienes que cambiar tú. Pero Jesús va más allá. Y dice, mira, tú tienes que no andar en la carne, sino andar en el espíritu. Y esa decisión tienes que tomarlo tú. Jesús lo que hizo es transformar la vida del creyente para ya no andar en los deseos de la carne. Estamos entrando a otro punto. Esa persona de repente está preguntando, o usted se está preguntando, ¿cuáles son los deseos de la carne? Lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5. Vamos un ratito, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. El versículo 16 nos dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 16. Porque los deseos de la carne y es contra el espíritu. Y el del espíritu, o no pensé que el espíritu sea mayúsculo. Está hablando del Espíritu Santo. Es contra la carne soy yo. Esto se opone, mi carne se opone a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es una lucha de creyente todos los días. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley del pecado. La ley del pecado. Voy a explicar un poquito eso. Pero acá dice, las manifestaciones de la carne, la forma de la carne son, lo leemos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso son los deseos de la carne. Y cuando te dice la palabra que tienes que vivir en el Espíritu, está diciendo ya no tienes que estar andando en la carne, tienes que vivir en el Espíritu. La ley de Moisés tiene derecho, pero no tiene poder. Me explico. La ley que dio Moisés, una serie de leyes al pueblo de Israel, le daba derecho a la persona para hacer algo o no hacer nada, pero no tenía poder. Pero la ley del pecado sí tiene poder, porque te condena. La ley de Moisés te podía librar de la condenación cuando tú matabas a un corderito y derramabas sangre, y esa persona era perdonada por sus pecados. Pero esa corderito era solamente algo pasajero, algo temporal, era una sombra de lo que tenía que venir a futuro. Pero la ley del pecado es así. Tiene poder, pero no tiene derecho. La ley del pecado, estamos hablando de la ley del pecado y la ley de Moisés. Repito, la ley de Moisés tiene derecho, pero no podía condenarme por la muerte de un animal.
Pero la ley del pecado, sí, eso sí que no tiene. Siempre tenían que matar animalitos, cada año, cada rato matar animalitos, porque no nace con el pecado, vive con el pecado, vive con los deseos de la carne. En otras palabras, la ley no podía destruir los deseos de la carne. Por eso es necesario la ley del Espíritu. A su nombre, la ley del Espíritu Santo sobre el creyente, sobre la vida del creyente. Ese sí tiene las dos cosas. Tiene derecho y tiene poder. A su nombre. Cuando uno se entrega a Dios, el Espíritu Santo dice que te pone un sello y te dice que eres propiedad mía. Ahora yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi hijo. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel que le recibe a Jesús, ya está en Jesús, se convierte en un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Somos hijos de Dios. Y gracias a Dios por eso. El Espíritu Santo te va a perfeccionar. No somos perfectos. Estamos caminando en eso. Pero mientras estamos aquí en esta tierra no vamos a ser perfectos. Pero la palabra de Dios dice: la obra que Dios ha iniciado en ti, Él lo va a perfeccionar. Estamos en ese camino de la santidad. Por eso dice la ley del Espíritu, te ayuda, te da el poder para decir no al pecado. La ley era débil, en cierta manera sí, porque no nos podía ayudar mucho. No tenía el poder para librarnos del poder del pecado. La ley no tenía el poder para ayudarnos, para ir en contra de los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son fuertes. Usted no tiene luchas con su carne. Todos tenemos luchas con nuestra carne. Los deseos, porque acabamos de hablar. Siempre los deseos pecaminosos, los deseos del mal, más de nosotros por naturaleza. Pero la ley del pecado no pudo hacer eso, pero Jesucristo sí. Jesucristo, cuando viene al creyente, sigue diciendo: estas cosas para ti ya no son. Para eso tienes que moverte en el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien te dará poder para decir no al pecado. Pastor, yo quiero ese poder. ¿Y qué dice la palabra? Y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo usted tiene poder? Pídale a Dios que le mande, que le dé el Espíritu Santo en su vida. Usted tiene que asegurarse de eso, que el Espíritu Santo venga a su vida. Usted tiene que nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu, ¿qué significa? ¿Qué significa nacer del Espíritu? Con esto quiero terminar. Hoy en día el problema de muchos creyentes, hoy en día, es su falta de compromiso con Dios. No se atreven a acercarse a Dios con todo su corazón. Esto me hace recordar un momento cuando Pedro le dijo: apártate de mí. Bueno, Pedro tenía sus ocurrencias. Apártate de mí, Señor. Es que Él siempre va a estar al lado nuestro. Nosotros somos los que nos apartamos. Nuestra falta de compromiso de todos los días. Si usted es un seguidor de Cristo, usted va a decir: Jesucristo es Señor de mi vida. Usted va a comprometer con Él. Eso significa pues que está en Cristo Jesús. Atrévete.
Es posible para los que están en Cristo, es posible para los que están en Cristo decir no al pecado. Pero los que no están en Cristo, facilito. El diablo es la muerte. Es posible para los que están en Cristo decir no a la tramposa. Pero el que no está en Cristo, Dios me ha bendecido también dice. Y cae en esa trampa. Para los que están en Cristo, su compromiso de andar en Cristo, su compromiso de andar en el Espíritu, eso no nos falta a muchos creyentes. El compromiso de vivir una vida santa. No, eso es fanatismo, pastor. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra es bien clarita, bien clarita. Sin santidad, nadie verá el Padre. Esto ya pasó de moda. Los principios de Dios no pasan de moda. Usted quiere escuchar lo que a usted le agrada. En otro lugar puede ser eso. Pero yo no quiero que usted se pierda. Yo quiero verle a usted cuando vayamos juntamente con él. Amén. El compromiso de honrar a Dios. Muchos creyentes tienen problemas, dificultades en eso. Necesitamos tener un compromiso de obedecer a Dios sin que cuestiones. Tu palabra dice, hay que obedecer. Un compromiso de estar casado con Cristo. Un compromiso de darle a Dios lo que le corresponde. Ese es el compromiso delante de Dios, de ser un instrumento de bendición para Él. De obedecer a Dios, pastor. ¿Qué tengo que obedecer? Solamente un ejemplo, o dos ejemplos, o tres ejemplos. Primero de Juan 3:11 le dice que ames, que améis unos a otros. Y es más, Jesús dice que tienes que amar a tu enemigo. Un mandato es que tenemos que tener comunión con tus hermanos. Eso no vivir peleando. Y si pasó algo, tienes que pedir perdón. Inmediatamente pedirle perdón. O sea, la cosa que Jesús nos enseña es orar, princesa. Pero la carne no quiere orar. Te levanta el Señor, tienes que orar, Señor, un ratito más. Este ratito más me queda de 2 horas más. Es que la carne, pues, la carne. Pero todo aquel que está en Cristo Jesús sí puede vencer esta dificultad. Hay un texto que dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en él. Pero algunos creyentes quieren seguir amando las cosas de este mundo. Su falta de compromiso. Pues no podemos nosotros entrar en el espíritu porque hay cosas allí que tenemos que sanar. Jesús vino a servir y no a ser servido. Una de las cosas que tenemos que hacer como creyentes es servir a los demás. Hay mucho que aprender del maestro. Hay mucho que aprender. Ahí nos quedamos. ¿Usted quiere seguir aprendiendo más? De cómo vivir en el espíritu.